Comenzamos con las noticias, y es que 5 días después de ser retenidos por pobladores de Tajumulco, San Marcos, 5 agentes de la PNC, 2 empleados de Energuate y una auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos han quedado en libertad. Terminó la pesadilla para 5 agentes de la Policía Nacional Civil, 2 trabajadores de la empresa Energuate y el delegado de los Derechos Humanos. Los pobladores de la aldea San José La Paz en Tajumulco los retuvieron por 6 días como protesta ante los altos costos de la energía eléctrica y demandando la liberación de uno de sus líderes. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, confirmó la libertad de los retenidos y explicó que esto sucedió luego de una negociación entre el subjefe de operaciones de la PNC y líderes de la protesta. Todo transcurrió con calma y los que retenían a las personas los dejaron marcharse. El jefe de la cartera del Interior confirmó que el delegado de la PDH quedó libre desde la medianoche de este martes, cuando logró huir de sus captores, refugiándose en un lugar seguro. En tanto, se anunció que la mesa de diálogo continuará para escuchar las demandas de los pobladores y se constató que no se dio la liberación de Froilán Juárez, uno de los líderes detenidos por la PNC y por quien pedían un intercambio con los retenidos. Hola, buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Quedan libres los 5 agentes de la PNC, 2 trabajadores de Energuate y un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos retenidos durante 5 días por pobladores de Tajumulco, San Marcos. Exsecretaria del exasesor del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, es detenida luego de ser repatriada de Estados Unidos. La CICIG y el Ministerio Público la señalan de ejecución extrajudicial y asociaciones ilícitas. Juzgado de Instancia Civil embarga sueldo del director del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, por dejar inconclusa una obra de alcantarillado que ha provocado daños a la propiedad privada. Encuentro por Guatemala denuncia que el presupuesto de 2013 tiene unos 500 millones de quetzales en el listado geográfico de obras que no se conoce para qué se utilizarán. Tormenta Sandy pierde fuerza, pero deja destrucción a su paso. Unos 39 muertos luego de azotar la costa este de los Estados Unidos. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que 5 días después de ser retenidos por pobladores de Tajumulco, San Marcos, 5 agentes de la PNC, 2 empleados de Energuate y una auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos han quedado en libertad. Terminó la pesadilla para 5 agentes de la Policía Nacional Civil, 2 trabajadores de la empresa Energuate y el delegado de los Derechos Humanos. Los pobladores de la aldea San José La Paz en Tajumulco los retuvieron por 6 días como protesta ante los altos costos de la energía eléctrica y demandando la liberación de uno de sus líderes. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, confirmó la libertad de los retenidos y explicó que esto sucedió luego de una negociación entre el subjefe de operaciones de la PNC y líderes de la protesta. Todo transcurrió con calma y los que retenían a las personas los dejaron marcharse. El jefe de la cartera del Interior confirmó que el delegado de la PDH
quedó libre desde la medianoche de este martes, cuando logró huir de sus captores, refugiándose en un lugar seguro. En tanto, se anunció que la mesa de diálogo continuará para escuchar las demandas de los pobladores y se constató que no se dio la liberación de Froilán Juárez, uno de los líderes detenidos por la PNC y por quien pedían un intercambio con los retenidos. Las autoridades gubernamentales confirman la liberación de las personas retenidas en Tajumulco. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó de qué manera fueron entregados los 8 retenidos por los pobladores de Tajumulco, San Marcos. Según el jefe de la cartera del Interior, queda que los pobladores le devuelvan a la Policía Nacional Civil el armamento que le quitaron a los 5 agentes de la PNC retenidos. Y hicimos un movimiento con un contingente policial, el 70% eran antidisturbios, y nos movimos hacia la aldea. Se llegó allá más o menos como a las 5:30, en el recorrido hubo comunicación, nos pusieron a los policías para combinarnos a que no llegáramos, pero realmente se llegó hasta el punto, se llegó a hacer una seguridad perimétrica en la aldea, y estando ahí, entonces ya tuvimos comunicación directa para que nos dijeran, en este caso, que querían entregárnoslos con un acta, ¿verdad? Y empezamos todo un proceso que nos llevó a que a 1,5 kilómetros del lugar, de la aldea San José La Paz, nos entregaran a los 2 trabajadores y a los 5 policías. Y solo estoy a la espera de que me entreguen las 5 pistolas, los 2 fusiles y los equipos de los 5 policías. Afortunadamente ha sido una operación limpia, no tuvimos contratiempos, no hubo enfrentamiento, ninguna confrontación y ahí vamos para adelante. Por su parte, el mediador Álvaro Ramazzini hizo un llamado al diálogo entre los pobladores y el gobierno, esto para evitar la conflictividad social. El obispo de la diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, y quien medió en el conflicto entre los pobladores de Tajumulco y el gobierno central, pidió a la iniciativa privada de energía eléctrica Energuate y al gobierno que escuchen a los pobladores en sus demandas. En sí, demandó diálogo constructivo entre ambas partes. Aquí va a ser muy importante que ahora las nuevas autoridades de Energuat, que antes era Unión Fenosa, ¿no? De verdad se sienten y con el gobierno tomen soluciones justas, equitativas, para que la frustración de las comunidades no aumente y no tengamos que ver de nuevo otras situaciones semejantes a las que hemos vivido. ¿Se acuerda usted del caso del exasesor en seguridad del Ministerio de Gobernación, Víctor Rivera, quien fue asesinado en la zona 15 de la ciudad de Guatemala? Pues su exsecretaria fue repatriada a los Estados Unidos, capturada por las fuerzas de seguridad y acusada por el Ministerio Público y la CICIG de asociación ilícita en ese mismo caso. La ex asistente del ex asesor del Ministerio de Gobernación, María del Rosario Melgar Martínez, regresó a Guatemala deportada de Estados Unidos e inmediatamente fue apresada por las fuerzas de seguridad del país, señalada de conspirar en la muerte de su ex jefe. Según la CICIG y el Ministerio Público, Melgar Martínez recibió unos $100,000 del narcotraficante Jorge El Gordo Paredes para que le diera información del ex especialista en seguridad. María del Rosario Melgar depositó el dinero en una cuenta en una isla del Caribe y salió del país a Estados Unidos. Una orden de captura internacional recayó en su contra y durante algún tiempo se le buscó, pero estuvo entre Brasil y Venezuela. Sin embargo, Melgar Martínez cometió un error. Llegó a pedir la ciudadanía estadounidense y allí mismo fue capturada. La CICIG también la señala de participar en la muerte extrajudicial de 7 reos en Pavoncito durante la operación Pavo Real. Bueno, y la exsecretaria del asesor en materia de seguridad del Ministerio de Gobernación, a su llegada a la torre de tribunales, dijo sentirse en paz. La exsecretaria del asesinado Víctor Rivera, asesinado en la zona 15 y señalada por los delitos de asociación ilícita y ejecución extrajudicial, brindó sus primeras palabras ya en la torre de tribunales.
y dijo que se sentía con paz. No voy a decir nada porque todavía no he hablado con el juez, pero sí puedo decir que estoy en paz. Y sabe usted, le embargaron el salario al director del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, Armando Paniagua. ¿Por qué? Porque un juzgado le ordenó terminar una obra inconclusa del gobierno anterior. No lo hizo y por desacato le embargaron su dinero. El juez cuarto de primera instancia del ramo civil, Manuel Francisco Quiroa Solórzano, ordenó el embargo del salario del director del Fondo Nacional para la Paz, Armando Paniagua, luego que determinara su responsabilidad por iniciar y posteriormente abandonar una obra pública a través de FONAPAZ, consistente en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario que ha provocado daños a una propiedad en el municipio de Misco. Según la demanda interpuesta en contra de Paniagua por el abogado Harvey Leonardo Pacay, FONAPAZ realizó excavaciones para construir un sistema de alcantarillado, pero al no concluirse con la instalación, ha provocado que aguas residuales no solo destruyan propiedad privada, sino que también contaminen el medio ambiente por el olor fétido que se siente. El juzgador admitió el trámite de la medida cautelar solicitada por los agraviados y le embargó el sueldo de unos 45,000 quetzales al mes, además de las sumas que devenga en conceptos de dietas, comisiones, participaciones, pago por servicios profesionales o cualquier otro emolumento que devenga el señor Armando Paniagua, director actual de FONAPAZ. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45.